Bueno, bien. Son las 6:15, así que vamos a arrancar. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes. Hay mucha gente inscripta y mucha gente que va a verlo en forma directa desde de todo el país, porque hay inscriptos e interesados en las distintas provincias, muchos colegas de FIRA que siempre están apoyando, gente de la provincia, de distintas localidades, así que también muchísimas gracias por el interés en estar capacitados y en prepararnos de la mejor manera para la etapa que estamos atravesando y la que viene. Y especiales gracias a Javier Grandinetti, abogado, corredor inmobiliario, con una vasta experiencia en el mercado inmobiliario y también en la conducción institucional, presidente de FIRA en su momento, después también ha sido presidente de SILA, y especialmente un estudioso y capacitado docente, así que es un honor, Javier, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, y dicho esto, voy a pasarte entonces la palabra y vamos a comenzar. Algunos se van a ir incorporando mientras tanto, pero de todas maneras, para cumplir con los más puntuales, tenemos que empezar. Así que, Javier, un placer escucharte. Yo te voy a pasar las preguntas, les voy a comentar a todos que somos varios, entonces pueden levantar la mano por el icono de levantar la mano de participantes o por el chat. Me piden la palabra y yo les voy dando la palabra cuando haya momentos para hacer consultas. De pronto, si hay varias consultas similares, agrupo en una y paso esa consulta. Lo que les voy a pedir a todos es que mantengan cerrados sus micrófonos. Cuando llegue el momento de hablar, lo abren para ese momento nada más y lo vuelven a cerrar, así no hay otros ruidos que interfieran. Bien, así que dicho esto, empezamos. Javier, un gusto con vos. Muchas gracias, Mirta, por permitirme compartir con colegas pensamientos ante una situación de crisis. Muchas gracias a SIVA, que prestó toda su logística para hacer esto posible, y a FIRA, que nos convoca, nos une y nos permite compartir experiencias. El motivo de esta charla, o el título, era el contexto actual, o sea, el valor de los inmuebles en el contexto actual, ¿no? En su momento, cuando se originó esta charla, la idea era hablar de tasación. Y como charlábamos antes con Mirta, creo que lo más importante en estos momentos es saber qué está pasando con los valores, para qué tenemos que tener en cuenta valores, para qué tenemos que evaluar, más allá de la especificidad del instrumento que utilicemos. Creo que hay muchos de los que están escuchando que tienen conocimientos técnicos de sobra, entonces lo que tenemos que empezar a charlar es el para qué, ¿no? Qué es lo que está cambiando y que nosotros tenemos que percibir. Y para eso entramos en la situación actual. O sea, si estamos hablando del contexto actual, ¿cuál es el contexto actual? Primero veníamos en una crisis global económica mundial. Lo veíamos en la guerra comercial internacional, en la caída de algunos valores de commodities. O sea, ya estábamos instalados en una crisis global y hasta una crisis de dinero. O sea, el dinero que sobraba mundialmente hace 4 años, ya el año pasado no estaba tan disponible. A esa crisis se le sumó la pandemia. ¿Y por qué pongo la crisis antes? Porque si no, uno cuando se introduce en un hecho puntual muy duro, pierde referencias anteriores, y creo que esas referencias las tenemos que seguir teniendo porque van a condicionar el futuro también como el producto de la pandemia. Y a eso se le agregó, como consecuencia de esa crisis, con más la pandemia, un pronóstico de caída global del PBI, sacando países muy puntuales.
la previsión es que todos los países del mundo van a ver caídas en su PBI, en su Producto Bruto Interno. ¿Qué pasa en Argentina? Veníamos de una crisis económica. A la crisis global nosotros le incorporamos, teníamos una crisis particular económica y financiera, muy importante. Esa crisis llevó a que ya desde el año pasado se empezara a notar una caída en la demanda de todos los productos, de todos los activos, también de los productos inmobiliarios. Esa caída de demanda tiene que ver con las inseguridades, aparte de la falta de excedentes, con las inseguridades que produce una crisis económica. A eso, más allá del problema de la pandemia, le incorporamos ahora una devaluación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos cotizaciones para la moneda extranjera. Esto pasó ya en el 2011, pasó varias veces en Argentina, pero la última, que tenemos que no olvidarnos y vamos a tener presente en este análisis, es la que se produjo en 2011-2012 en Argentina. Y a eso, el escenario que tenemos por delante es que no hay crédito a largo plazo y yo creo que no va a haber para la compra de inmuebles. ¿Por qué? Por la crisis global, por la crisis nuestra y por todo lo que estamos escuchando, y no vamos a ahondar tanto, pero si ustedes quieren una pregunta, vamos ahondando, del escenario local. Si ustedes ven, la verdad que es bastante tétrico el panorama, ¿no? Es como que nos tira más para abajo. Pero cuando hablo de crisis, recuerden, la crisis no es un planteo de por sí de que todo está mal. La crisis significa que hay cambio de parámetros. A algunos les va a ir mal y a otros les va a ir bien. La crisis es cambio, no es maldad. Entonces, ante eso, nosotros que somos asesores, y ahí nos tenemos que empezar a definir, tenemos que tener el conocimiento para asesorar qué camino tomar cuando los parámetros están cambiando. Y cuando las condiciones, los parámetros cambian, las condiciones del mercado cambian, lo que nosotros tenemos que entender es que eso significa que hay un equilibrio que se rompió. Que se rompa un equilibrio es un dato, no es algo que está mal o que está bien, es un equilibrio que se rompe. Y nosotros vamos a tener que tratar de restablecer equilibrio, o sea, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que ese equilibrio se vuelva a establecer. ¿A qué equilibrio me refiero en nuestro mercado? Al equilibrio entre la oferta y la demanda. Hay un equilibrio que genera que se vayan dando operaciones. ¿Cuándo se frenan las operaciones? Cuando una de las dos partes se desequilibra, o sea, el equilibrio se rompe. Aumenta mucho la oferta, entonces se produce un desequilibrio. O aumenta mucho la demanda. En ambos casos, cuando ese equilibrio se produce, lo que ajusta ese desequilibrio y vuelve a establecer un nuevo equilibrio es el precio. O sea, si nosotros realmente creemos, o sea, investigamos en estos temas y creemos en el tema, la regla que declamamos de la oferta y la demanda, sabemos que la oferta y la demanda buscan puntos de equilibrio que son el precio. Entonces, cuando las variables cambian, la oferta cambia, la demanda cambia, o las reglas del mercado cambian, que hacen cambiar el comportamiento de estos, tenemos que ajustar el precio. Y eso no es que esté mal, es una regla natural. Pasa como cuando nosotros nos enojamos si alguien se muere. O sea, lo natural es que nos vamos a morir. O sea, después nos podemos enojar, pero hay cosas que son naturales y que nosotros, para poder modificarlas o poder tener propuestas, tenemos que entenderlas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender como condición, cuando las condiciones del mercado cambian, el precio cambia, porque cambió el equilibrio. Y esto que parecería una verdad absoluta, no necesariamente lo es. Y si me permiten, les quiero hacer una pregunta, que ustedes van a decir, no tiene nada que ver con lo que venimos charlando, pero bueno, yo soy rosarino, perdónenme, y los rosarinos lo único que tenemos para mostrar es la bandera. ¿Me pueden contestar por chat cuándo se voló la bandera argentina en Rosario, en mi ciudad? Y Mirta Valer, a ver si saben, que todos usamos la primera. Vamos a ver, vamos a ver. No lo piensen y lo googleen. Digan lo primero que se imaginarían si yo los encuentro en la calle y les pregunto eso. Nadie. ¿Nadie? ¿20 de junio les parece? Que es cuando festejamos el Día de la Bandera. A ver qué dicen. Bueno,
A ver, igual El día- no se les pone ninguna nota. 25 de febrero, 20 de junio o en febrero, 27 de febrero. Muy bien, fue el 27 de febrero, pero si yo pregunto, y por eso demoraron tanto, la mayoría, si preguntamos en Argentina, es el 20 de junio. Es más, hubo actos que se hicieron en la ciudad de Rosario donde se dijo el 20 de junio, el día que se enarboló la bandera. No, el 20 de junio murió Belgrano. Y como la creación de Belgrano es la bandera, asociamos la muerte de Belgrano. El 20 de junio tendría que ser el día de Belgrano, no de la bandera. La bandera fue el 27 de febrero, no tiene nada que ver con el 20 de junio. Murió su creador. Pero es como si yo dijera que la independencia de Perú se festeja el día que murió San Martín, ¿no? O la independencia de Argentina se festeja el día que murió Moreno Cornelio Saavedra. Estas son las creencias que incorporamos como verdades. Y después nos damos cuenta que, no era una verdad. Era un mito o una creencia. Y lo primero que tenemos que entender como profesionales es que nuestra función es romper los mitos, desmontarlos. O sea, el médico tiene que desmontar mitos o creencias que yo tengo para incorporar su conocimiento profesional. Porque yo a lo mejor voy con otra creencia, ¿no? Yo tuve perdón que a veces sea autorreferencial en los ejemplos, pero para que sepan que, porque si no lo pregunto a lo mejor no me lo dicen. Yo hace 4 años, estaba muy estresado y tuve dolores muy fuertes, lo que se conoce como culebrilla, ¿no? Entonces, la culebrilla, voy a decir, es una enfermedad de viejos y segundo lo curan las curanderas, con la tinta china. Pero yo fui a mi médico, ¿no? Todo el mundo me decía, no, tenés que ir a la curandera tal, la culebrilla. ¿Qué me dijo? Que era una enfermedad. Lo primero que me dijo, ¿vos tuviste varicela? Sí. Cuando vos tenés varicela, te queda el virus aletargado. Si vos bajás las defensas, te replica en una varicela que le dicen culebrilla, pero es otra varicela. Una varicela remanente. Si vos no tuviste varicela, no tenés esa varicela remanente que se llama culebrilla. Me tuvo que desmontar un mito, porque todos decían que era otra cosa, y decirme, no, es esto. Es un virus, 7 días, no hagas nada, y se te va a pasar, cuídate, hacer reposo, y fue lo que pasó. Nosotros como profesionales muchas veces vamos a tener que decirle a nuestros clientes, no tienen culebrilla, no vayan a la curandera, tienen esto, una enfermedad remanente. Y eso lo vamos a hacer en función a datos verificados. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a entender. Si nosotros nos definimos como profesionales, nosotros vamos a tener que verificar nuestros propios datos y crear nuestros propios datos duros. Mucho tiempo trabajamos con datos creados o vertidos por terceros, que no eran profesionales del corretaje inmobiliario. Bueno, llegó el momento donde nosotros nos tenemos que hacer cargo, como profesionales, de que tenemos que generar nuestros datos duros. Doy clases en una facultad y en su momento, cuando se crearon las primeras carreras, los que daban clases a los corredores y martilleros eran abogados, arquitectos. Y yo dije, perdón, yo cuando fui a la Facultad de Arquitectura me formaron arquitectos. A los abogados los forman abogados, a los médicos los forman los médicos. A los corredores inmobiliarios lo tienen que formar los corredores inmobiliarios. Ahora, ¿por qué no pasaba eso? Y porque no hacíamos una reflexión de nuestra profesión. No nos formábamos para poder formar y no buscábamos datos duros que nos permitiera demostrar que teníamos un conocimiento específico que era más allá del que tenían los otros. Y para eso tenemos que ir a certezas, establecer certezas que va más allá de la lógica costumbre o el lógico discurso que está extendido. Y uno de los discursos que nosotros tenemos que desmontar un mito es que los inmuebles se cotizan en dólares. Es un mito. No hay ninguna razón profesional, técnica o científica que permita decir que los inmuebles en Argentina hoy se cotizan en dólares. Ninguna. Y cuando dicen es un tema cultural, lo primero que estamos haciendo es confundiendo los tiempos. Una cosa es la fijación del valor, la tasación, y otra cosa es la comercialización. El valor lo voy a fijar en la moneda que se produce el bien. Después puedo ofrecerlo en dólares, en quintales de soja, en lo que yo quiera. Pero voy a ir ajustando, según la cotización de ese momento, con el valor real que está fijado en pesos. ¿Se entiende? O sea, esto no quiere decir que no se pueda vender en dólares.
Jamás, desde FIRA, jamás de la profesión dijimos eso. Se puede vender en lo que ustedes quieran y va a depender de lo que necesite como fin último su cliente vendedor. Lo que sí, la fijación del valor, la referencia del equilibrio, se va a fijar en el valor, tiene relación con el valor que se produce. Y esto, que yo estoy seguro que hay muchos que me van a decir, no es tan así, está equivocado, no comparto, no estoy en desacuerdo, vamos a ir desmontando el mito, si me permiten. Y los que opinen distinto, obviamente los invito a que participen, justifiquen, contradigan. Esto es una charla entre colegas abierta, ¿no? Primer noción. Pongamos un paraguas sobre el tema de los inmuebles y vamos a ver qué hacen nuestros competidores naturales. O sea, los clientes tienen excedentes, ¿no?, que producen su actividad comercial. Y esos excedentes se invierten. Y hay inversiones que se hacen para uso y otras para resguardar valor. Normalmente, los ahorros que uno posiciona en efectivo físico, en algún momento, y más cuando se dan estas crisis, que uno dice, bueno, che, la vida es corta, voy a darme un gusto y voy a invertir. Si no invierte en inmuebles, invierte en vehículos, en automóviles. Y normalmente de alta gama. ¿Qué pasa? Esos automóviles sí tienen un componente dolarizado, porque la mayoría son importados con piezas importadas. O sea, el componente dólar pesa mucho más que en la construcción de nuestros inmuebles, ¿no? ¿Qué están haciendo los automóviles en este escenario? Vamos a ver los datos. Miren, esta planilla está hecha a fin de abril, con datos de lista de precio de vehículos, cotización oficial del dólar, cotización del dólar blue histórico, ustedes lo buscan, e índice de la Cámara Argentina de Construcción. O sea, todos estos datos ustedes los pueden verificar. No están creados o interpretados por mí. Fíjense que si yo tomo base 10, podría haber tomado base 100, pero para este caso fue de base 10, en abril del año pasado, o sea, todos parten del mismo lugar, fíjense la diferencia de incremento entre el dólar blue, que es la columna roja, mientras que el dólar oficial, la Pickup Frontier de mayor componente nacional y la Jeep Renegade, que otro vehículo podría tomar cualquiera, que es netamente importado, y el costo de la construcción van muy parejos. Hay una variación de un 2%, no más que eso. Ahora fíjense cómo cambia con el dólar blue. ¿Qué les parece a priori? Si nosotros seguimos el dólar billete, estaríamos en la curva roja y nos separaríamos de nuestros competidores que están en la curva violeta y verde, ¿no? O sea, primer dato como para ver. ¿Qué nos dice esta curva? Que el dólar oficial representa el 59% del blue, el costo de la construcción el 58%, el Jeep Renegade el 55%. Fíjense que todos están muy por debajo del dólar billete. Todos los otros productos que competirían como alternativa con nosotros, podría poner los viajes al exterior, que ustedes agregan un 30%, pero igual, o sea, todos los otros competidores, para captar los recursos de excedentes, están en la línea de abajo. Ustedes me dicen, sí, pero el dólar oficial no se puede comprar. Fantástico, lo tomé nada más que como referencia, ¿verdad? No se puede comprar. Pero los vehículos sí. Y todo otro producto, ¿por qué puse el dólar oficial? Todo otro producto importado que se rige por el dólar oficial va a estar en esa curva. O sea, electrodomésticos, línea blanca, línea dura, televisores, o sea, todos van por la línea de abajo. O sea, ya tenemos un problema, ¿no?, de competencia. Y fíjense, mientras esto pasa, ¿qué encuentro? Por impacto del dólar blue, muchas agencias de automóviles se quedaron sin stock. Esto es lo que está pasando en la línea de autos. O sea, no solamente pasa eso, sino que esto es lo